Durante años, Estados Unidos dijo estar luchando por la libertad en Vietnam. Decían que el enemigo estaba perdiendo, que la victoria era inminente. Pero todo era una mentira. En 1971, un archivo secreto fue filtrado, revelando décadas de engaños, decisiones ocultas y una guerra que jamás se debió haber librado. El gobierno lo llamó traición. Pero para millones, fue el primer vistazo a la verdad. Esta es la historia real de los Pentagon Papers, y de cómo un solo hombre enfrentó al poder más grande del mundo para sacar la verdad a la luz. La guerra de Vietnam fue una herida abierta en la historia de Estados Unidos. Más de 58.000 soldados muertos, cientos de miles de heridos, y un país dividido entre el patriotismo y la desconfianza. Pero lo que muy pocos sabían es que, desde el principio, la guerra había sido construida sobre mentiras. En 1967, bajo la administración de Lyndon B. Johnson, el entonces secretario de Defensa Robert M. McNamara encargó un informe secreto. Un análisis interno sobre cómo y por qué Estados Unidos se había involucrado en Vietnam. El objetivo oficial era documentar decisiones pasadas, pero lo que encontraron fue algo que ningún ciudadano debía leer. Durante 2 años, analistas del Pentágono y expertos de la Rand Corporation recopilaron documentos, informes militares y transcripciones de alto nivel. El resultado fue un archivo de más de 7.000 páginas, distribuidas en 47 volúmenes, con detalles crudos sobre las mentiras sistemáticas del gobierno. Se revelaba que Estados Unidos había apoyado golpes de Estado en Vietnam del Sur, bombardeado países vecinos en secreto, y continuado la guerra incluso sabiendo que no podía ganarse. Presidentes como Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson, todos habían ocultado información al Congreso y al pueblo. Uno de los analistas implicados, Daniel Ellsberg, quedó profundamente marcado por lo que leyó. Él mismo había trabajado como asesor en Vietnam, pero ahora comprendía que el pueblo había sido manipulado. En un acto que cambiaría su vida, Ellsberg fotocopió clandestinamente el informe completo. Durante meses, lo escondió en casa de amigos y conocidos, hasta que decidió entregarlo al New York Times. El 13 de junio de 1971, el periódico publicó el primer artículo basado en los Pentagon Papers. El impacto fue inmediato. El pueblo estadounidense descubría, por primera vez, que su propio gobierno había mentido durante décadas. El presidente Nixon reaccionó con furia. Ordenó al Departamento de Justicia que impidiera nuevas publicaciones, argumentando riesgo para la seguridad nacional. Se inició una batalla legal sin precedentes. ¿Tiene el gobierno derecho a censurar la prensa para proteger sus secretos? La Corte Suprema falló a favor de la libertad de expresión. El Times y el Washington Post siguieron publicando partes del informe, y más periódicos se unieron. Mientras tanto, Daniel Ellsberg fue acusado bajo la ley de espionaje. Se enfrentaba a más de 100 años de cárcel. Pero su caso se desmoronó cuando se supo que el gobierno había cometido actos ilegales para desacreditarlo, incluyendo el robo de documentos médicos. Este escándalo sería el preludio del caso Watergate, que terminaría con la caída de Nixon en 1974. Los papeles del Pentágono fueron más que una filtración. Fueron una evidencia documentada de que incluso en las democracias, el poder puede mentir, manipular y callar, hasta que alguien decide hablar. Esta historia es una advertencia que sigue vigente hoy. Cuando un solo hombre puede sacudir a toda una nación con la verdad, es porque algo muy grande ha estado siendo ocultado. ¿Y tú? ¿Quieres seguir descubriendo lo que otros no se atreven a contar? Sígueme, y te mostraré historias reales, que desafían toda lógica.